Hola, soy Ainhoa, dietista nutricionista de Alimenta. De forma habitual en la consulta me vienen dos tipos de pacientes que quieren perder peso. Los primeros serían los que quieren perder peso de forma rápida y los segundos serían aquellas personas que ya han perdido peso en numerosas ocasiones a partir de dietas restrictivas y que han vuelto a recuperar ese peso y a la hora de volver a hacer esa dieta restrictiva ven que no pueden perder peso. ¿Qué les diría yo en mi consulta a este tipo de pacientes? Hoy en el vídeo os lo voy a contestar. Sabemos que perder peso en muchas ocasiones es necesario para nuestro estado de salud. Incluso muchos pacientes vienen derivados de sus propios médicos de cabecera. Pero ¿es saludable perder peso de forma rápida, a toda costa? Vamos a verlo. Una pérdida de peso rápida normalmente suele ser ocasionada por dietas muy restrictivas, donde se quitan alimentos o grupos de alimentos. Eso, si lo mantenemos a largo plazo, puede llegar a causar una desnutrición o un déficit de ciertos micronutrientes y conllevar a patologías más serias. Siguiendo la misma línea, el mantener dietas muy restrictivas a largo plazo puede llegar a padecer cierto tipo de síntomas, como por ejemplo astenia, debilidad en las uñas, pérdida de cabello, incluso mareos. El hambre y algunos de los síntomas que acabo de comentar pueden afectar de forma negativa en el estado psicológico del paciente, causando frustración y malestar con uno mismo. Con lo que quizás no contabas es que este tipo de dietas pueden favorecer al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, con pronóstico mucho peor que la propia obesidad o sobrepeso. Aparte de todo esto, las dietas restrictivas favorecen a una pérdida de masa muscular. Cuando nosotros hacemos una dieta de pérdida de peso rápida y vemos que perdemos mucho peso en poco tiempo, lo que realmente estamos perdiendo es agua y músculo. Si nosotros queremos perder peso de forma saludable, lo que nos tiene que interesar es perder peso en forma de grasa, no de masa muscular o agua. La masa muscular, mantenerla y tener un buen nivel de masa muscular nos permitirá perder peso de forma más eficaz, por tanto nos interesa mantener esa masa muscular. Este tipo de dietas lo que favorecen es la pérdida de este agua y de este músculo. Eso, al fin y al cabo, lo que hará es que perdemos peso de forma muy rápida, nos vemos más delgados, pero con el mismo porcentaje de grasa o incluso un porcentaje de grasa superior, es decir, una pérdida de peso que no será saludable. Al reducir de forma tan drástica nuestra masa muscular, también aumentará nuestra flacidez, de manera que la piel ya no se verá tan tonificada y firme. Como decíamos, parte de la pérdida de peso en una dieta tan restrictiva proviene del agua. Eso nos puede llevar, si lo mantenemos a largo plazo, a padecer una deshidratación. Perder tiempo con estas dietas lo único que hará será retrasar el tratamiento nutricional adecuado, aumentando la mortalidad por patologías relacionadas con el sobrepeso o la obesidad. Basarnos en dietas que únicamente le dan importancia a la pérdida de peso simplemente nos alejarán de ese aprendizaje necesario y de esa educación nutricional necesaria para adquirir y hacer un cambio de nuestros hábitos de vida saludables, que será lo que realmente nos servirá a la hora de perder peso. ¿Y qué les pasa a aquellos pacientes que ya han hecho una dieta de pérdida de peso rápida, vuelven a realizar esa misma dieta, pero esta vez no consiguen perder peso? Cuando nosotros hacemos una dieta muy restrictiva en calorías y se pierde peso de forma muy rápida, en nuestro cuerpo hay una serie de cambios. Nuestro metabolismo cambiará. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo se vuelve más ahorrador y existe una resistencia a la hora de perder peso. Por eso, ahora, aun siguiendo la misma dieta, nos es muy difícil o incluso imposible bajar de peso. No quiero acabar este vídeo sin ofreceros una serie de consejos para que podáis detectar este tipo de dietas que no nos convendrían.
Evita aquellas dietas o consejos que provengan de profesionales no titulados. Desconfía de esas dietas que prometen resultados rápidos, en poco tiempo y sin esfuerzo. Salud y rapidez no van de la mano. Nuestro cuerpo necesita tiempo para perder peso. Evita aquellas dietas que prohíben el consumo de un alimento o de un grupo de alimentos. Esto puede provocar el efecto contrario, es decir, que tengamos mayor ansiedad por consumir este tipo de alimentos o grupos de alimentos y al final no consigamos el objetivo de pérdida de peso y no lo podamos mantener a largo plazo. Evita aquellas dietas que exageran las propiedades de determinados alimentos. No existe ningún alimento milagroso para pérdida de peso. No existe ningún alimento que por sí solo nos haga aumentar o bajar de peso. Por tanto, evita esos tipos de dietas que promocionan este tipo de afirmaciones. Las dietas que nos venden suplementos también nos tienen que crear desconfianza. ¿Por qué? Porque nosotros no podremos estar toda la vida a base de pastillas, batidos o suplementos. Como hemos dicho, para perder peso y para poder mantenerlo a lo largo de nuestra vida, tenemos que adquirir unos hábitos de vida saludables, cosa que tomar suplementos o algún tipo de pastilla no lo podremos mantener a largo plazo. Las dietas que te hagan pasar hambre también tendríamos que desconfiar de ellas, no estaremos toda la vida pasando hambre, por tanto no tiene sentido seguir una dieta X periodo de tiempo si nos tiene que estar provocando hambre, ansiedad y malestar. Por tanto, huye de las dietas que te hacen pasar hambre. Y por último, no te convienen las dietas monótonas. Las dietas monótonas destacan por simplemente incluir ciertos tipos de alimentos que se van repitiendo a lo largo de la semana. Nos tendríamos que hacer una pregunta: ¿tú estarías toda la vida comiendo siempre el mismo alimento? Eso lo único que provocará, por muy saludable que sea el alimento, es que nos aburramos y nos cansamos de él. Por tanto, es una manera de saber que esa dieta no será aconsejable. Como conclusión, podemos decir que una pérdida de peso rápida nos llevará a que nos cueste más perder peso, puede ocasionar déficit de nutrientes, favorecerá la aparición de trastornos de la conducta alimentaria. Por lo general, también se relacionan con una menor autoestima. También favorecen a la pérdida de masa muscular y a un aumento de la flacidez corporal. Te pueden provocar deshidratación. Por último, te pueden hacer retrasar un tratamiento adecuado de nutrición y eso puede comprometer tu salud. Si estás entre esas personas que tienen sobrepeso o obesidad, que quiere perder peso de forma guiada, con un profesional con experiencia, tanto yo como mis compañeras de Alimenta, estaremos encantadas de guiarte. Te dejo toda la información en la cajetilla de abajo donde podrás pedir cita y recuerda que si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido relacionado con el vídeo. Recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.